Hola, veamos las principales informaciones que acontecen esta semana en Sudamérica. Iniciemos por Brasil. El desenfreno, la mentira, las acusaciones sin fundamentos han provocado que el candidato José Luis Datena del PSDB en Brasil haya lanzado un silletazo contra el candidato Pablo Marçal, quien en pleno debate por las elecciones que se realizan por la prefeitura, gobernación de Sao Paulo, el candidato Pablo Marçal lanzó duras acusaciones contra José Luis Datena. Recuerden quién es José Luis Datena. Ahora mismo en Brasil hay elecciones por las prefecturas, especies de gobernaciones en otras poblaciones latinoamericanas, el gobierno estadual. Y Marçal lanzó severas acusaciones contra Datena. Recuerden que José Luis Datena es además un destacado locutor brasileiro. Lo recuerdo porque en ese 2019, en febrero, fue quien dio a la comunidad brasileira y al mundo la fatídica información de la queda o caída del avión donde iba el también locutor del grupo Bandeirantes, Ricardo Boechat, febrero 2019. Bueno, pues José Luis Datena, dentro del debate que se realizaba entre los candidatos que tercian por la prefectura de Sao Paulo, provocado por Pablo Marçal, tomó una silla y le cayó a silletazos. Ya ustedes pueden imaginar el teatro en el cual ahora, en rol de víctima, está Pablo Marçal. En la competencia en la cual también participa Guilherme Boulos, uno de los candidatos favoritos, quien es asesor del movimiento de los sin techo en Brasil. El debate se realizaba precisamente en la TV Cultura, la televisora pública TV Cultura, y un desorden mayúsculo que se armó, lo que ha provocado, ¿verdad?, que se cuestionen estos debates por la cantidad de mentiras y expresiones hirientes que se lanzan uno y otro candidato. Datena le había recordado a Marçal que por esas acusaciones que había mencionado, varios accidentes cerebrovasculares le ocurrieron a su suegra, y de esta situación la misma falleció. Pero el ambiente político en sentido general en Brasil está muy convulso, muy confrontativo, puesto que diversos sectores del bolsonarismo, muy fortalecidos con las posturas del dueño de X, Elon Musk, pues siguen insistiendo y fortaleciendo su solicitud de impeachment contra el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, quien es que encabeza en el Supremo las investigaciones contra las milicias digitales y la desinformación. Pero además también hay planteado un impeachment contra el diputado federal del PSOL, Glauber Braga. Y si esto es poco, que no es poco, es bastante lo que sigue en la palestra brasileira, la discusión tras las acusaciones que
ha sufrido el ministro Silvio Almeida de Derechos Humanos, que provocó además su dimisión del ministerio. Acusado por la organización Me Too Brasil. Sobre esta organización, la periodista y ex actriz Hildegard Ángel ha dicho que ha preguntado cuáles son los intereses de esta organización, sin negar los hechos, sin poner en duda los hechos. Ella ha dicho cuáles son los intereses de esta organización, quiénes son los miembros de esta organización, pero además ha dicho que esta es una organización registrada en Brasil. Y además ha dicho que la ministra Aniel Franco no merece que la hayan involucrado dentro de esta situación. No ha negado ella en su análisis ninguno de los casos, pero ha hablado sobre y ha preguntado cuáles son los intereses que tiene esta organización que sustituye instancias institucionales brasileiras que debieron de haber tomado el caso. Pero además también respecto a esta situación por la que atraviesa el ministro Almeida, se ha expresado precisamente el destacado periodista brasileiro Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo pide prudencias en el caso de Silvio Almeida. Y además dice Silvio Almeida, sin él negar también las acusaciones, dice Silvio Almeida de entrada es víctima de un tribunal de excepción por no habérsele dado el derecho a esperar por la investigación de los órganos competentes, sobre todo antes de haber sido dimitido de su puesto en el Ministerio de Derechos Humanos. Y Reinaldo Azevedo, el destacado periodista del grupo BAND, dice: una cosa me parece inequívoca. La alianza de una ONG con un medio de prensa no puede ser una sentencia única e incorregible. Y él dice, y si se llegaran a confirmar los casos de que es acusado Silvio Almeida, de ninguna manera me voy a retractar. ¿Por qué? Porque la gente debe comenzar a pensar en que se deben respetar ciertas prácticas o, de lo contrario, crear un nuevo tribunal en Brasil compuesto por miembros de esa ONG que podría ser bautizado como el Supremo Tribunal de Ejecución Sumaria. Este caso divide a la sociedad brasileira. Definitivamente que divide a la sociedad brasileira. Una situación que está pasando no solo en Brasil, sino en Brasilia, Parque Nacional de Brasilia, son los incendios forestales. Por ejemplo, incendios forestales en la Amazonía, incendios en Perú, incendios en Ecuador, incendio en Chile, incendio en Bolivia, incendio en Colombia. Como que, ¿verdad? Como que la sorpresa por esos incendios ya caen, sorprenden y llegan definitivamente que al extremo. Todo Sudamérica bajo incendio. Vamos a Venezuela. Venezuela ha anunciado a través de su vicepresidente de seguridad, ha anunciado la prisión de ciudadanos españoles y estadounidenses por conspiración interna
contra la estabilidad de Venezuela y contra la integridad y vida del presidente Nicolás Maduro. Esta información la da el vicepresidente encargado de seguridad, Diosdado Cabello, citando estoy a Brasil 247, quien tomó la información del jornal O Globo. Cita reunión del canciller de Venezuela, Iván Gil, con el embajador español también en Venezuela, y Gil le señaló al canciller español que Venezuela no aceptará injerencia en los asuntos internos del país. Dentro de los apresados, dice Cabello, también hay un ciudadano oficial de Estados Unidos. A24 reporta un día más sin el niño Loan, es decir, 95 días ya sin Loan, y hay, dice A24, América 24 Argentina, dice que nadie busca a Loan, pero además informa sobre la prioridad que se le está dando a la causa paralela que se lleva contra un supuesto ciudadano que tiene ciudadanía estadounidense por supuestamente haber desviado la investigación en torno a la desaparición del niño Loan y por haber interferido en las acciones de las autoridades policiales y judiciales de la Argentina cuando le negó el acceso de estas al hotel donde se hospedaban algunas de las personas involucradas en el caso Loan. Biobío Chile destaca la construcción en Chile del primer bus eléctrico de la historia construido por Chile para operar totalmente eléctrico, incluyendo la operación del mismo en el ámbito de la Antártida. Biobío Chile dice que es el primer bus eléctrico fabricado en Chile para circular en la Antártida y que el mismo será operado por una empresa estratégica, por una socia estratégica de la empresa. La empresa constructora se llama Ribor Electric. La misma ha destacado también esta información a través de su plataforma en Instagram. Dice que este bus está diseñado y desarrollado para soportar condiciones duras de la minería subterránea y para también transitar en el ámbito antártico. El colombiano dice que Colombia enfrenta la posibilidad de ser excluida de los grupos de inteligencia global al haber divulgado información de que el gobierno de que el presidente Petro haber divulgado información de que el expresidente Duque había utilizado ilegalmente el programa Pegasus. La empresa Egmont de inteligencia financiera suspendió a Colombia por violación de la confidencialidad y se apresta a tomar medidas profundas que podrían incluir la separación definitiva de Colombia de este grupo de seguridad. Noticias Caracol informa que el Museo de Antioquia conmemora
la vida y obra de Fernando Botero, y que en dicho museo, en el departamento de Antioquia, es exactamente en la ciudad de Medellín, se estrenará una sala en memoria a la compañera Sofía Bari, compañera de Botero, quien falleció meses antes de que el escultor dejara este ámbito terrenal. Últimas noticias. Venezuela destaca el enfrentamiento entre el canciller venezolano Iván Gil y el canciller Josep Borrell de la Unión Europea, quienes, por ejemplo, Iván Gil responde las informaciones que dio Borrell, quien había dicho que Venezuela era un estado dictatorial. Entre otras aseveraciones, Iván Gil dice que Borrell está en el basural de la historia y que bajo su dirección ha convertido a la Unión Europea en una institución decrépita, colonialista, guerrerista, doblemente fracasada, que ha intentado desestabilizar varias veces a Venezuela. Perú 21 destaca la carta que ha enviado la esposa del recientemente fallecido expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Destaca que Satomi Kataoka, de 57 años, empresaria hotelera japonesa, que se casó en el 2006 con Alberto Fujimori para protegerlo de la posible extradición. El diario Perú 21 dice que en la carta ella dice: adiós al presidente que amé como a un padre. Reveló además que el matrimonio fue una estrategia para evitar la extradición de Fujimori. Perú 21 cita esta información, dice, del diario Yukan Fuki de Japón. También RPP destaca que la Fiscalía General del Perú ahora está investigando al expresidente Vizcarra, al hermano de la vicepresidenta en función de presidenta Nicanor Boluarte y al ministro de Educación, pues por informaciones de confidente, está investigando la posible extorsión de estos contra el ex primer ministro del gobierno, Alberto Otárola. Ecuador: crisis eléctrica lleva a un apagón el 18 de septiembre que ocurrirá desde las 10 de la noche del 18 hasta las 6 de la mañana del 19. La crisis del Ecuador aumenta y el gobierno, a través de comunicado firmado por el presidente Noboa, dice que a diferencia de otros gobiernos, este gobierno que él encabeza realiza este mantenimiento de las líneas de transmisión y redes de distribución con el compromiso de garantizar el bienestar del Ecuador, dice el presidente Noboa. Ante esta crisis sin comparación en el sistema eléctrico, en el sistema energético ecuatoriano, a la vez que el diario indica que Noboa es el presidente que más ha viajado en Ecuador en comparación con todos los demás, Moreno, Correa, Lazo, etcétera, que es el que más viaje tiene comparado con todos los demás, tomando en cuenta el
periodo que ha gobernado. Última Hora de Paraguay destaca el rechazo que tiene la reforma laboral que propone el gobierno paraguayo. Indica que varias centrales obreras están en contra, varios sindicatos convocan a las primeras manifestaciones y además indica que más de 350,000 trabajadoras domésticas también están en contra de la desestabilización laboral, que no se debe alterar la estabilidad laboral al intentar eliminar lo que es el periodo de antigüedad. Pero además también en este término se han pronunciado abogados laborales y además el expresidente Nicanor Duarte, quien dijo que el atropello a la estabilidad laboral generó grandes pobrezas en Uruguay. Parecería ser que esto que está pasando en el Paraguay es como una receta de los organismos económicos internacionales, porque es en todos los países que a unanimidad se está viviendo esto de eliminar la antigüedad. Acá en República Dominicana denominamos la cesantía y sabemos que es la reforma laboral uno de los puntos estratégicos en los cuales está enfocado el actual gobierno dominicano, al igual que en otros países latinoamericanos. Estas fueron las principales informaciones que han ocurrido en esta semana que recién inicia en Sudamérica. Queden bien.